Ay, no se ve. Sí, sí se ve. Pues ahí tapo ese. No, pero tapas esta imagen, no importa. Ahí ya está el live. Entonces sale usted hace la presentación. Y entonces, antes de que vaya a arrancar el conversatorio, pero igual le dan una esperita que la gente vaya conectando. Entonces no hago la presentación. Entonces diga que esperen, que ya alguien va a presentar. ¿Me puedo hacer mejor en esa silla? Sí. Es que en esta quedo como chaparrito. Ya casi, ya casi. Estamos esperando al presentador oficial de nuestro invitado José Bazul. Ya, pronto, pronto. Take it easy. Deberías correr un poquito más para acá. Ah, es que se hunde Sí. sola. Sí. Yo hice por coger una más alta. ¿Y por qué no pones un cojín de los grandes de allá? De los de allá. ¿Ve y la otra? Ah, ya la cambiaste. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ir un poco arrancando ya con el conversatorio. Te Les saliste. damos la bienvenida a las personas que ahí van llegando y que se van conectando. Vamos a dar como un poco de tiempo para que más personas se sumen y puedan escuchar pues el día de hoy. De antemano pues les pedimos disculpas porque cambiamos la fecha. Inicialmente pues el horario, la fecha no, el horario va a ser a las 6:30 y pues lo adelantamos a las 4 debido pues a todo lo que ha pasado y pues que consideramos importante poder salir ahora junto con José pues a marchar. Entonces pues en estos momentos ahorita van a empezar a ver el evento que estaba programado para las 6:30. Estaremos con Alejandro, que es quien va a estar haciendo todo el proceso del conversatorio, y ese conversatorio con José Bazul sobre su libro Madonna también es lenta. Entonces todo esto se hace en el marco de la programación de un proyecto que presentó Oromo Café Librería, que se llamó Metamorfosis Cultural, con la Secretaría de Cultura de Cali. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas todos quienes se conectan ahora y quienes se van a conectar o van a ver el conversatorio después, ya grabado. Y bueno, igual puede Alejo ir haciendo como una introducción de quién es Alejandro y José también, y ya ahí pues empezarán el conversatorio. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el conversatorio con nuestro escritor invitado José Bazul. Voy a leer una corta presentación de nuestro invitado, la cual se encuentra en la solapa de su libro Madonna también es lenta. José Bazul, seudónimo de José Rodrigo Valencia Zuleta, es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle, miembro fundador de Cuaderno de Notas, Laboratorio Teatral 2016, docente de español y promotor de lectura y escritura. Ha participado en diferentes seminarios y talleres de escritura de textos dramáticos en la ciudad de Cali. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Literaruta, bienvenido a Metamorfosis Cultural, bienvenido a Oromo Café Librería. Bien, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación para Bueno, ser parte de Metamorfosis Cultural. sí, es muy grato para nosotros contar con tu querida presencia el día de hoy y pues en este momento estamos como dando un margen de tiempo para que se conecten las personas a nuestro conversatorio, pero de igual manera pues vamos a dar inicio con una pregunta básica, esencial. ¿Quién es José Bazul? Sé que es difícil hablar de uno mismo, es muy difícil, pero quisieras que nos contaras un poco más desde tu sentir y desde lo que quieres mostrar desde tu propuesta literaria quién es José Bazul. Eh, pues hablemos más bien como de lo que hago, Sí, sí, exactamente, bueno. más que definir, Listo, porque definir igual lo eso que te soy. define, ¿no? Sí, entonces pues, podría ser que mis oficios, mis labores de pronto me definan un poco, pero eso del ser es muy difícil Sí, 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 claro. definirlo y es bastante complejo. Pues yo me dedico a escribir, he trabajado como docente, como lo leías hace un rato, ahorita trabajo muy fuerte
y de forma muy constante en el teatro, con un grupo de teatro que creamos con William Andrés Jiménez, que se llama Cuaderno de Notas Laboratorio Teatral. Eh, digamos que allí la dramaturgia desde la escritura me hace un llamado desde que iniciamos en el ejercicio de empezar haciendo lecturas dramáticas y de empezar a escribir obras de teatro, ¿ya? Entonces, la escritura en cierta medida me ha jalonado desde diferentes géneros. Yo a veces también me hago la pregunta de si es que me voy a dedicar a escribirlos todos, que creo que es difícil y complejo lograrlo, lograr esa maestría. Pero por lo pronto la experiencia que he tenido ahorita es escribiendo poesía, que ya he publicado 2 libros, y escribiendo el libro de cuentos de Madonna, y la experiencia que he tenido en el acercamiento con la dramaturgia con el grupo de teatro. Bueno, en esas búsquedas, de acuerdo a tu formación como licenciado en literatura, todo el mundo dice, bueno, yo también estudié licenciatura en literatura, y todo el mundo espera que salgamos a ejercer la docencia. Por alguna razón, en algún momento, el tema de la docencia se convierte para nosotros como en una cruz que no quisiéramos cargar. En lo personal, para mí, ha sido difícil el tema de la docencia y el tema de decir, listo, por ahí voy a enrumbar mi camino, y tú empiezas a encontrarte con la literatura, con el teatro. ¿Es algo que ya tenías en mente? Yo creo que una de las cosas más difíciles que he tenido ha sido como tener claro un plan o un proyecto de vida alrededor de la escritura. Yo siento que vine a despertar y a hacer conciencia de que la escritura era algo que quería hacer en mi vida ya hace unos 6 o 7 años. Que yo dije, me vengo dedicando a escribir desde hace un tiempo y también muy motivado por la experiencia de haber estudiado la licenciatura en literatura en la universidad. Eh, pero pues yo me empiezo a revisar y me empiezo a dar cuenta que pues la escritura me hace un llamado a diario. Todo el tiempo estoy pensando en la escritura y antes como de aceptar y asumir todo eso, que era como una especie de escritor que sale del closet. Ujú. Entonces, eh, pues yo pensaba que la única o una de las pocas opciones que tendría con el título de la licenciatura era dedicarme a la docencia. Eh, Sin embargo, para mí el sistema educativo formal es difícil sobrellevarlo. Pues allí he trabajado por ahí unos 10 años más o menos como docente, pero para mí es muy difícil el sistema educativo, sobrellevar el protocolo, las dificultades que se puedan trazar con los estudiantes y ese tipo de situaciones es difícil. No quiere decir que lo haya hecho mal, pero no es un sistema al que me adapte fácilmente. Bueno, ahora hablábamos de tus inicios en la poesía y pasas posteriormente a el trabajo en teatro, a escribir guión y a desarrollar la propuesta de Madonna también es lenta. Esos comienzos en la escritura narrativa y en la poesía, pues sabiendo que fue quizás tu primer paso, ¿cómo fueron? La poesía la empiezo a escribir en la época de la universidad. Eh, Allí digamos que empiezo a acercarme muchísimo a los libros. Antes no había tenido una cercanía muy viva con la lectura y con los libros, entonces la universidad me abrió un camino, un horizonte de experiencia muy, muy bonito en ese sentido. Y empiezo a experimentar mucho la escritura de poesía y de cuentos, de formas muy aisladas y no, nunca pensando como en que algún día iba a escribir una obra con una temática y el trabajo complejo pues que implica pensarse en una obra literaria. Entonces, no, yo simplemente empecé escribiendo poesía y yo creo que a muchos nos ha pasado Ujú. ese trasegar de un género a otro y de pensar que la poesía es fácil de escribir y que lo que uno escribe es magnífico, eh, pero ya también pues empiezo a sentir una calidad literaria diferente en lo que hago, en lo que escribo y en lo que quiero transmitir principalmente. Entonces, y siento allí una necesidad de ser leído por otros. Paralelo al proceso de escritura,
en el contexto de la narrativa, pues existe la posibilidad de que algunos escritores tengan un manual o una planificación. Cuando estás comenzando a escribir y está la hoja en blanco ahí, ¿planificas las historias al detalle o simplemente sobre la marcha van surgiendo y vuelves constantemente a ellas? La mayoría de las veces aparecen como ideas. Y en el caso de los poemas, por ejemplo, yo siento que aparece la primera línea y a veces esa primera línea tiene tanta fuerza que me puedo ir de ahí derecho. No quiere decir que ya ese primer escrito vaya a ser definitivo para, por ejemplo, un poema, pero sí me da muchas luces para, sobre todo cuando viene con toda la fuerza y toda la iluminación, entonces lo termino. Y ya después puedo volver a él como si fuera un borrador, lo convierto en un borrador y vuelvo a él todo el tiempo para mejorarlo, reescribirlo, releerlo, lo comparto, hago todo ese ejercicio, pues trato de ser muy concienzudo pues ahí en el momento de la escritura. Con el cuento me pasa algo parecido y es que aparece la idea de una narración o hay algo que quiero narrar y siento que viene en esa forma, viene con un lenguaje narrativo y empiezo a contar la historia. A veces como que la proyecto paso a paso en mi cabeza, cómo va a ir sucediendo y luego ya empiezo a escribirla. Casi que primero la escribo en mi cabeza y después sí la llevo al papel. Bueno, en ese momento en el que llegas y listo, José empieza su proceso de escritura, perdón. ¿Cuánto tiempo usualmente dedicas a escribir? ¿Te has sentado a decir, bueno, hoy voy a escribir todo el día o este día va a ser para hacer el noche en la casa y voy a sentarme a escribir? ¿Tienes algún tiempo así estipulado que digas tantas horas le voy a dedicar a la escritura? Pues como normalmente uno tiene pues sus horas laborales y entonces uno tiene que buscar y organizar sus propios espacios para la creación. Entonces trato de que sean entre 4 y 6 horas de... Si yo voy a tener todo un trabajo en la tarde, por ejemplo, entonces yo ese día sé que en la mañana me voy a levantar a escribir, a leer y a trabajar en torno al trabajo que esté haciendo a nivel literario, a nivel, en ese sentido, en el sentido creativo pues de todo lo que implica. Entonces como que siempre busco en el día que hayan momentos, no necesariamente tengo que todos los días despertarme a hacerlo o acostarme después de haberlo hecho mucho rato, no, sé que debo trabajar en algo y yo organizo mi tiempo para... Y sobre todo porque pues, uno organiza su vida laboral con la vida creativa y los compromisos, etcétera. Es decir, que no hay una diferencia entre que escojas la mañana o la noche, surge el espacio y ahí está. Surge y lo organizo y me obligo a organizarlo y a veces los mismos textos me despiertan a la madrugada a tener que trabajarlos, crearlos, terminarlos, seguir en ellos. Entonces, todo el tiempo, así yo esté concentrado en mis espacios laborales, familiares, etcétera, cualquier otro espacio, también todo el tiempo estoy tratando de pensar las ideas en las que estoy creando para darles forma. Bueno, usualmente cada escritor tiene un lugar de trabajo, un espacio. Entonces está tu escritorio, tendrás otros libros, tendrás tus esferos, tus materiales de escritos por retomar. ¿Cómo está organizado tu espacio de trabajo? ¿Hay alguna organización estricta así de José Bazul para su espacio de trabajo? No, a veces trabajo en el escritorio, a veces me hago en el piso, en la cama. Eso depende de cómo Ujú. esté organizado en el espacio y de que, sí, no sé, de cualquier cantidad de cosas. En mi computador sí todo está muy organizado por carpetas, entonces digamos que hay una vaina así muy disciplinada y de organizar dónde está cada idea para siempre volver a ella. Entonces si hoy surge un texto, por ejemplo, yo ese texto lo voy a guardar en una carpeta que es la carpeta de creación de ese texto. Sí, entonces yo sé que siempre voy a ir a esa carpeta para seguirlo trabajando y cualquier cosa que investigue alrededor de ese tema que estoy trabajando va en esa carpeta. Entonces, de pronto siempre hay libros a la mano o siempre estoy buscando, no sé, temas en internet para nutrirme o de pronto estoy cogiendo, estoy echando mano de leer poesía así muy eh, sin un orden
pero que de alguna manera siga alimentando el proceso de escritura. Bueno, ahora vamos a hablar un poco ya como tal de Madonna también es lenta. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es tu propuesta de cuentos. La verdad no voy a hacerla muy profunda porque sé que a futuro vamos a tener un conversatorio más adelante ya como tal desde la lectura de los relatos, pero ¿cómo surge la idea de escribir Madonna también es lenta? Una contextualización para las personas que nos visitan. Mm, Gracias. Se me olvidó, no mentira. Madonna, es que Madonna, los cuentos de Madonna tienen, algunos tienen muchos años, Ujú. muchos, muchos años, entonces estaba todavía yo en la universidad y yo me egresé en el 2009, entonces el primer cuento, por ejemplo, de Orugas y otros animales sin razón, yo lo habré escrito por allá en el 2006, 2007 más o menos, 2006, entonces son cuentos viejitos en realidad. Los últimos cuentos, los dos últimos cuentos del libro, los escribí en el 2019, entre el 2018 y el 2019. Y todas las historias me senté a reescribirlas, a releerlas, a hacer todo el proceso de creación, como a partir del 2018, más o menos. Y el cuento, por ejemplo, de, bueno, ¿por qué se llama Madonna también es lenta? En realidad el libro primero se llamó Historias de la sucursal, como si estuviera pensando en participar, no sé, en una convocatoria o Sí, algo sí. así, que porque los cuentos hablan de Cali y ese tipo de cosas, pero yo dije no. Primero es muy, yo no tiendo a ser tan patriótico, Ujú. amo esta ciudad, amo el pueblo donde nací, pero yo no tiendo a ser muy patriótico en ese sentido. Entonces, para mí yo estoy hablando, para mí el espacio trasciende el nombre del espacio. Entonces, Madonna trasciende el nombre de la ciudad. Y no solo hablo porque hay unas historias que de pronto yo las empecé a recrear en el municipio en el que crecí, que es Yumbo, y hay otras historias que las recreé aquí, porque aquí he vivido muchas experiencias y también he vivido muchos años aquí en Cali, pero en realidad muchas y casi todas las historias están recreadas es desde el espacio interior. Hablando de como tal la escritura, uno siempre tiene como, o ha tenido en su momento, un referente literario o algún profesor que te impulsó y que te mostró y que te ayudó como a construir un estilo. ¿Tuviste de pronto ese referente o digamos una influencia literaria, un escritor que te haya desde su propuesta influenciado para lo que presentas en Madonna también es lenta y en la poesía, claro está? Mira que sí, ahora pues mientras hacías la pregunta, entonces me acuerdo del profesor Gabriel Alzate en los talleres de escritura creativa. De pronto algunos habrán tenido clase con otros profes, también tuve clase con Harold Kremer. Eh, fueron profes que nutrieron mucho el proceso de escritura y de creación alrededor de lo narrativo sobre todo. Entonces con ellos trabajábamos netamente cuentos, siempre. Harold Kremer llevaba cuentos y siempre cuentos supremamente colombianos y a partir de ellos nos presentaba unas estructuras, no sé, de las que nosotros también pudiéramos aprender a detonar otro tipo de historias y ese proceso era muy interesante. Digamos que ese proceso, por ejemplo, de conocer la estructura de un cuento, que no todos tienen la misma estructura, porque eso depende también como de cada escritor, digamos que es algo que me ha nutrido mucho a mí a la hora de escribir. Entonces, mis cuentos no tienen todos la misma estructura narrativa. Eh, Gabriel Alzate, pues era el hecho de empezar a detonar el ejercicio de escribir. Entonces era escribir y escribir todo el tiempo y acercarnos pues a lo narrativo y escribíamos ensayos a partir de lo narrativo dentro de los cuentos que trabajábamos y abordábamos en la clase con él. Hubo un profe que recuerdo mucho, que se llama Oscar Agreo, porque este señor nos ponía a leer y con él tuve la primera lectiva que recibí en la universidad, que era de literatura y erotismo. Entonces allí me empecé a encontrar con un mundo que yo nunca había explorado. Venía de un Ujú. pueblo, entonces encontrarme
con ese tipo de literatura. Mi familia no era una familia lectora en realidad, entonces, pero allí es en ese espacio en donde empiezo a encontrarme con los libros ya de una forma más libre porque, pues no sé, la literatura erótica te abre el prisma en muchos sentidos, no sé, y te borra además muchos esquemas. Entonces, el encuentro con la literatura erótica fue muy bonito. Hace unos días, en una de las conversaciones que tuvimos, pues paralela a la preparación de todo eso y sobre la lectura de tu libro de cuentos, hablamos de quizás un referente o en su momento un escritor que puede ser como una influencia y me hablaste de Henry Miller. Ujú. Recuérdanos un poco por qué está Henry Miller presente como influencia en tu propuesta literaria. Creo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leerlo con Trópico de Capricornio, que fue en esta clase de literatura y erotismo, que él escribe en una literatura un personaje que todo el tiempo está narrando la historia, un personaje en primera persona. Entonces eso me llamó mucho la atención porque eran las vivencias de alguien y yo decía, no, son las vivencias del escritor. Es un alter ego, sí, puede ser, pero pues para mí como que iba en ese sentido, mucho de lo que hoy llamamos autoficción. Lo cual no quiere decir que Henry Miller lo haya escrito de esa manera, aunque sí Ujú. muchas de sus vivencias quedaban allí retratadas. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, pues es que, no sé, tanta, tanta morronguería y tanta mojigatería en la que uno crece que a uno nunca va a escuchar a los adultos, o siendo uno joven o niño, nunca escuchaba a los adultos hablando del cuerpo, ¿cierto? Hablando en ese sentido. Entonces, para mí empezar a explorar el cuerpo de esa manera, a nivel narrativo, ¿sí? En estas novelas y en estas obras que no solo lo leíamos a él, pues era supremamente interesante. Sí, era como que yo traía del municipio en el que crecí, traía toda esta cuestión de la iglesia, de la culpa, del sufrimiento, de los tabúes, entonces como que esa literatura volvió muy interesante mi forma de empezar a pensar el cuerpo de otra manera. Hay, hay una cuestión importante a mí, pues yo la pienso mucho y es en el contexto de pues las personas que se dedican a la literatura. Hay muchos egos, hay muchos convencimientos de que yo soy el más y el escritor top. Eh, Desde mi propuesta, claro está. ¿Qué piensas de esa clase de escritores que el ego es más grande que ellos y que muestra como esa falta de compañerismo y de acompañamiento a los nuevos escritores? En su momento no sé si te hayas visto como rodeado de grandes escritores que dicen, ah, lleve muchachito con su obra y ¿qué opinas de esas posiciones a veces de egos exacerbados? Yo iba a decirte como que no, yo no me he visto en esa posición, pero pues sí, en realidad uno sí se encuentra con esas cosas en el mundo, yo creo que en todos. Es decir, si uno va a eso, está en el teatro, en el mundo del teatro, está en el mundo del arte en general, siempre el ego, y en el mundo en general, en cualquier espacio, el ego siempre es una cuestión ahí como que está siempre retumbando en las relaciones. Entonces, pues al principio uno también tiene hasta el mismo ego, ¿no? Y esto de yo quiero esa fama, yo quiero ese reconocimiento, yo quiero llegar a ser así de grande, pues eso también implica no solo tener ese ego así de grande, que también ellos miran cómo se lo estirpan, cómo se lo chuzan, no sé, cómo se lo explotan. Eh, yo digo también que es un ejercicio de trabajo constante, es decir, si hay gente que está tan arriba a nivel literario y que son tan reconocidos y que son tan leídos, tan leídas, es porque hay un trabajo y una disciplina constante con la escritura. Digamos que eso está muy aparte, yo sí considero que eso está muy aparte del carácter de las personas, ¿sí? Porque en todos los espacios los encontramos. Entonces, trato de manejarlo en cuanto a mí, la cuestión del ego y esto, sobre todo porque trato de hacer conciencia de que el ejercicio que estoy haciendo no es solo para mí.
que el ejercicio de estos espacios interiores que todo el tiempo estoy recorriendo, eh, pues busco que sea muy consciente. Trato de ser muy sincero en ese proceso de escritura para convencerme a mí mismo de lo que estoy haciendo. Bueno, en este momento en el que presentas Madonna, Madonna también es lenta, ya has presentado tus anteriores trabajos en poesía, estás pensando ya en un próximo libro, construyendo una idea como tal. ¿Crees o José Basul siente que de ese quehacer artístico, desde el teatro, desde la poesía, desde la literatura, puedes vivir de eso? Es una pregunta cliché, pero ¿tú confías en que puedes vivir de ese proceso? Pues vemos que muchos lo hacen, ¿no? No sé, sí, hay muchas personas que viven de la escritura y se dedican a ella de tiempo completo, es decir, no tienen que buscar un trabajo alterno para dedicarse a eso, para dedicarse a escribir. Sin embargo, pues hay muchos casos también en donde pues eran escritores ya muy reconocidos, pero ellos seguían trabajando como docentes. Eh, no sé, el mismo Julio Cortázar, creo que él fue docente casi toda su vida y no sé si durante su vida literaria. Eh, pero sí me gustaría dedicarme solo a escribir. Me gustaría dedicarme solo a escribir, a hacer arte, a seguir escribiendo teatro, a cada vez mejorar mi escritura en torno a unos géneros. También, por ejemplo, plantear en mi proyecto de vida eso, de saber que voy a dedicarme a ponerle todas mis fuerzas a un proceso creativo claro y que tenga también de alguna manera, sí, unos objetivos muy claros en la ruta. No sé. Bueno, mirando, echando un vistazo atrás de tu experimentación o tu acercamiento a la poesía, a la narrativa, ¿qué es lo más valioso que tú puedes rescatar del mundo literario, desde lo que conoces hasta el momento, que te ha quedado? Mm. Pero en cuanto al vivir lo literario, ¿o Sí, cómo así? en cuanto a tu vida, en cuanto a tu experiencia como escritor, ¿qué es lo más valioso que crees que te ha dejado adentrarte o incursionar en el mundo literario? Mira que yo siento que sobre todo lo que puedo hacer conmigo mismo a través de la escritura. Como que primero me tuve que dar cuenta que lograba algo por medio de lo que escribía para mí mismo. Es decir, eso a mí ya me daba y me nutría en cierta medida. Sí, como que digamos que me daba muchas herramientas, por ejemplo, en tanto a fortalecerme como persona, no sé, el conocimiento propio. Una cuestión ya muy, no sé si existencialista, no sé si espiritual en mucho sentido, ¿sí? Y me gusta sentir la escritura en esa medida, que sea un ejercicio espiritual. Y espiritual alejado del concepto de religión como lo conocemos en esta sociedad. Algunos escritores, desde su propuesta, encuentran en su universo literario o escuchan mucho más las voces de los personajes y en algunas ocasiones esos personajes se convierten como en el alter ego del escritor. En el caso tuyo, cuando tú construyes un personaje y le cedes la voz a ese personaje, puedes escuchar tu voz en algún momento en uno de ellos, escuchas la voz de ese personaje, qué relación tienes con tus personajes. Pues si hay una creación muy personal y casi, pues yo por lo menos, sí hay cuentos en los que no necesariamente estoy yo por ahí rondando. Uh -huh. Hay otros en los que de alguna manera tiene que aparecer algún personaje, como que sin yo pedirlo, de alguna manera ese personaje empieza a tener características mías. Eh, en el teatro me toca cuidarme mucho porque el teatro te pide realidad, ¿no? Y realidad cotidiana. Entonces, eso implica que los personajes tienen que ser ya diferentes de por sí. ¿Sí? Para que sean reales, cada personaje tiene que hablar diferente. Entonces, el teatro sí me ha llevado al ejercicio
de pensar a los personajes y de pensarme lejos de ellos para darle vida a los personajes. Mientras que en lo narrativo, la poesía sí me permite más una escritura muy personal, el cuento de alguna manera, o en la narrativa hay cosas que de alguna manera se van yendo allí que son mías, eh, pero también ya hay otros cuentos, otras narraciones en las que trato de ser muy respetuoso para separarme de ellos. Hay una cosa que siempre en lo personal para mí ha sido algo que yo pienso mucho y es cómo, cómo me veo yo como lector y si tengo una experiencia que a mí me haya hecho lector. Porque pues siempre se ha dicho por ahí que el escritor tiene que ser un mejor lector, tiene que estar constantemente acercándose a la palabra escrita. ¿Hay alguna propuesta literaria que, o una experiencia que hayas tenido hasta el momento como lector y que la consideres como la mejor experiencia? ¿O cómo te ves como lector? Mira que la lectura no solo de los libros, sino a mí me parece muy importante también aprender a leer el espacio, a leer las personas, a leer el entorno, a leer el clima, eh, a leer las plantas, la naturaleza. Eh, Como que no, trato de no ser muy sesgado allí tampoco como que leer es solo leer libros, ¿sí? Porque entonces en el colegio, en la academia, solo nos enseñan a leer los libros y nos enseñan y aprendemos eso, ¿no? Teóricamente y las estructuras y aprendemos a acercarnos a los libros de esta manera. Pero también hay esta forma de leer el entorno que, pues, que se nos olvida. Digamos que los libros de alguna manera te sensibilizan porque hay tanto detalle que vos aprendés a leer el mundo a partir de cómo lees los libros. De lo que lees en los libros, así mismo también empezás a leer. Pero corre uno el peligro también de quedarse solo con que el mundo es tal cual como lo dicen los libros. Y va uno a poner los ojos en el mundo y lo pone como si uno estuviera haciendo la lectura de Henry Miller o estuviera haciendo la lectura para no ir muy lejos, de Héctor Abad Faciolince. Sí, son sus formas de leer el mundo. Entonces, este narrador me lo dice de esta manera, este autor, y yo voy y le pongo a mis ojos esa forma de leer. Entonces yo siento que también primero uno se debe llenar de una lectura propia del mundo, de cómo uno lo lee, y ser respetuoso también con esa calidad personal de cómo uno lee el mundo, pero también ser respetuoso de la forma en que debo leer el entorno y todo lo que hay en él. Hay una pregunta que quizás para mí me puede brindar también algunas luces acerca de lo que es el quehacer. Pues yo hago periodismo y escribo crónicas y uno que otro reportaje. Y siempre que estoy escribiendo un texto, empiezo a notar mis fallas. Y empiezo a darme duro por esas fallas. Pero yo, ¿por qué cometo la misma falla? Y siempre es la repetitiva y me pasa y se me olvida. Y cuando vuelvo al texto, la encuentro. ¿En qué crees o qué sientes que fallas como escritor? En el detalle. O a veces soy demasiado detallista o a veces se me pasan detalles. Entonces como que solo pongo la mirada en un tipo de detalles o muy superficiales o muy físicos y empiezo a olvidar unos más psíquicos, más intangibles. Entonces, sí, es que la lectura así en sí, cuando estás, por ejemplo, creando un personaje, entonces es empezar a mirarle todas sus aristas. Entonces yo siento pues que uno ahí peca, igual uno está en el proceso creativo y en el proceso creativo uno le va encontrando. Digamos que ahorita cuando me encuentro con que me falta un detalle, yo digo, uff, qué error tan feo, digo, como que le está faltando allí todavía el detalle, la minucia y todas esas cosas. Bueno, eh, ahí, ¿cómo te explico, cómo contextualizo esta pregunta? Bueno, hablábamos ahora de lo que es vivir de nuestro oficio, el oficio que amamos, vivir de los libros, de la literatura.
José haría cambios significativos en su vida si fuese el exitoso escritor? En este momento vos aterrizarías la idea de, bueno, yo cambiaría esto, me iría. No, pues en realidad me gustaría es dedicarme a escribir. Ya de ahí para allá lo que llegue es añadidura. Y como te decía hace un rato, yo creo que todos queremos y trabajamos por el reconocimiento, ¿sí? Porque nuestro trabajo sea reconocido, por ser leídos, porque de verdad a los otros llegue la intención que uno está poniendo en el ejercicio de escribir y que eso también quede en los libros y en lo que estoy escribiendo. Bueno, estamos pues De ahí cerca para allá de, que llegue toda la plata que tenga que llegar. estamos cerca de, si tienes toda la razón, estamos cerca pues de dar como las puntadas finales al conversatorio de hoy con José y quisiera saber, el escritor crea mundos posibles y constantemente está viviendo en mundos utópicos desde su propuesta literaria. ¿Hay un mundo utópico donde José Bazul quisiera vivir? Un mundo así surrealista, o una época de Sí, la historia. ya. Es un mundo utópico, ¿no? Porque los viajes en el tiempo todavía no son posibles. Mira que alguna vez tuve un sueño fue muy extraño y era un mundo de fantasía de alguna manera, porque las formas de esas personas no podría decir ni siquiera si eran personas, eh, era una forma física diferente y yo hacía parte de ellos, es decir, no era humano y entonces era pues parecido a esos Sí, otros entes, eras no uno sé de qué eran, ellos. sí. Y entonces eso era como una cúpula en una cosa así llena de agua, digamos que el planeta Tierra fuera solo agua, pero Ujú. sobre el agua habían solo estas cúpulas de donde salían estas personas. Yo imagino que ellos viven es allá en el fondo del agua y no necesariamente es que aguanten la respiración, sino que toda su vida está allá en el agua. Y están adecuados físicamente para... Están adecuados físicamente para vivir allá. Entonces, recuerdo eso. Ese mundo fantástico lo recuerdo y es un sueño que siempre tengo en mi cabeza por ahí pendulando. Es recurrente. Ujú. Bueno, vamos a terminar quizás con la pregunta que más para mí eh, me confronta desde las cosas que yo tengo que tener cerca o mis rituales personales para, para ciertas cosas que hago en el día a día. Y en este caso vamos a hablar de la escritura y la lectura. ¿Cuál es ese vicio culposo al que te arrastró la escritura o la lectura que no tenías? Entiéndase tomar mucho café, el desorden, a veces estar un poco como despistado, o andar con la cabeza en las nubes, que cuando estás en los procesos de lectura y de escritura es algo que pasa constantemente en José Bazul, ese vicio culposo. Yo tuve una jefe que me decía que yo vivía en la nebulosa. Entonces yo no sé si eso, pero yo creo que eso no me llegó con los libros, me llegó desde chiquito. Entonces, los libros antes en esa medida me aterrizan, un poco, digamos, pero como que para mí es normal mantener la nebulosa. Digamos que ese no está ligado a los libros, pero es una vaina así culposa que de no estar a veces atento y como que me leo y estoy viendo para otras partes. Asociado a los libros, no, pues pues con la literatura erótica, pues entonces vivir el sexo de una forma diferente, el cigarrillo, que pues ahorita ya no lo hago con frecuencia, el café no tengo problema con el café, pero bueno, en fin, digamos que no hay cosas asociadas así, a de pronto a pensar que esos mundos son mundos posibles, o que esos personajes que uno lee en los libros son de verdad. Y no, ni siquiera cuando el autor está autoficcionando, porque al fin y al cabo pues todo eso es escritura y siempre es como una proyección de lo que es el mundo en realidad, ¿no? Que a partir de lo que vemos en la narrativa, en la escritura, pues digamos que esas fantasías nos llenan
pero, pero sí, no, siempre he tratado de hacer como muy, de separar mucho la fantasía de los libros y de mi vida. Bueno, vamos a terminar este conversatorio con esta pregunta que quizás va a pasar muy cerca al ego que puede tener José Basura. ¿Por qué te deberían leer a ti? ¿Cuál es esa propuesta de valor que consideras que tienes diferente o que tiene tu obra o que tú como escritor tienes para el lector? Eh, Mira que no, no para pasarla por el ego, ni mucho menos, Ujú. sino en realidad porque pues hay un trabajo muy honesto. Yo siento que cada que escribo trato de hacer, no, trato no, hago un trabajo muy honesto en la escritura, eh, y me gusta vivir esos procesos de escritura. Entonces, eh, qué bacano que las personas de verdad se acercaran a lo que he escrito, que incluso puede pasar hasta por las mismas obras de teatro pues, en las que estamos trabajando con el grupo. Y es que sientan primero identificación, que de verdad esas letras les hablen. Ujú. Eh, a veces uno dice, no, sí, esto es literatura homoerótica, pero yo digo, que lo he dicho en otros momentos también, y es como que, pues yo todo el tiempo y crecimos viendo una vida heterosexual, entonces pues yo en mis relatos hablo de una vida homosexual o de un mundo diverso. Digamos que si me preguntaran por una fantasía, yo quisiera una fantasía de un mundo más tranquilo, más respetuoso y que de alguna manera mi literatura ayude a muchas personas a esclarecer esas partes oscuras que les llevan a detestar al que es diferente, a irse en contra de los que de los que somos diferentes, eh, o de los que sentimos diferentes. A veces no es ni siquiera que uno se tenga que ver diferente a los otros. Con el solo hecho de sentir diferente, eso ya lo sienten los otros y eso es un motivo de molestia para los demás. Es un mundo más tranquilo, más respetuoso, de alguna manera pacífico. No quiere decir que las emociones no tengan que perturbarnos, porque al fin y al cabo estamos en un proceso aquí en este planeta para seguir trabajando en esa vaina tan emocional que nos hace vivir, pero, pero digamos que en ese sentido, que la gente pueda leer mis libros libre de sesgos, de que no piensen que porque entonces aquí hay unos cuentos con personajes homosexuales o personajes trans y este tipo de cosas, o porque allá hay una lesbiana o algo así, que sientan que ay, esto solo lo va a leer la comunidad gay, LGBTIQ, sino que en realidad es un libro al que pueden llegar todos porque esa lesbiana, ese gay, esa chica trans les puede hablar directamente a ellos porque sentimos todos lo mismo, sentimos todas lo mismo. Bueno, José, yo quiero agradecerte mucho por tu presencia el día de hoy. Realmente ha sido muy grato contar con tu presencia, muy grato que tengamos este espacio con nuestros visitantes al proyecto Metamorfosis Cultural, encabezado pues desde Oromo Café Librería, ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020, la Secretaría de Cultura. Agradecemos mucho todo el respaldo que nos han brindado y desde ya les hacemos la invitación a los siguientes eventos. Próximamente, el día de mañana, tenemos el concierto con la Percu Pacífica, Melodías del Pacífico Colombiano. El sábado 12 tenemos Oralitura del Muntu con Serafín Jacinto, en donde él narra las fábulas de Tamalameque. Manuel Zapata Olivella, la primera parte. Y el domingo 13 tenemos la clase de tango con música en vivo, el primer encuentro. Entonces le dejamos esa invitación allí, agradecemos mucho su querida presencia y un abrazo fraternal para todos y muchas gracias.